Alchemist, por Zen Liu. Capítulo 38. Julius, 1786. Elena también se incorporó, pero no se movió del sofá. Se quedó junto a él, temblando y luchando por contener las lágrimas. Miró el reloj y una ola de desaliento la golpeó de lleno. Los puestos de control ya habrán cerrado. No puedo volver a la ciudad hasta mañana temprano. Kane suspiró, se estiró de espaldas y desvió la mirada. Ella se abrazó el torso, se cerró la camisa con manos temblorosas y forcejeó con los botones mientras el pecho se le agitaba, tratando de contener el llanto. ¿Por qué lloras? Elena se secó las mejillas con el dorso de la mano. Porque me siento sola y te besé, pero ni siquiera te gusto. Kane la observó en silencio, luego echó la cabeza hacia atrás y se quedó contemplando el techo durante un largo minuto. ¿Por qué crees que te he besado?, le preguntó al fin con la voz tensa. Porque estoy aquí. ¿Y tú por qué me has besado?, dijo mirándola de nuevo. Elena fijó la vista en la pared que había al otro lado de la habitación, donde un tapiz representaba el momento en que Telus había puesto a girar el mundo. Porque me has hecho sentir que esa parte de mí que no resulta útil para la guerra también merece existir. Que no soy solo lo que puedo hacer. Recogió el decantador que habían dejado abandonado en el suelo. Estaba casi vacío, pero tenía la esperanza de que un último trago la empujara a un punto de embriaguez tal que dejara a un lado sus sentimientos. Kane la observó mientras bebía y luego se recostó en el sofá y se cubrió los ojos con el brazo. Cuando Elena volvió a mirarlo, ya se había quedado dormido, y el brazo con el que se había tapado había resbalado por su propio peso. Estudió sus facciones durante un largo rato, intentando identificar los cambios que se habían producido en él, pero a ella también comenzaban a pesarle los párpados. Pensó en levantarse y tumbarse en el diván que había junto al escritorio, pero entonces empezó a ver borroso. Cerró los ojos para descansar durante un instante y se dejó llevar. Al despertar seguían en el sofá, pero de alguna manera se habían enredado sin darse cuenta. Elena tenía la cabeza apoyada contra el pecho de Kane, con el codo y la barbilla de él clavados respectivamente en sus costillas y la parte superior de su cabeza. Era un milagro que ninguno de los dos se hubiera caído del sofá. Como tenía la cabeza a punto de estallar, no se apartó de inmediato. Algo le decía que un movimiento brusco bastaría para que el whisky ahumado y extremadamente caro que había ingerido saliera por donde había entrado. Con esfuerzo se tocó la cara para mitigar las náuseas que le revolvían el estómago con la vivemancia antes de separarse de Kane con sumo cuidado. El chico, que estaba sumido en un profundo sueño, ni siquiera se inmutó. Seguro que no descansaba en condiciones desde la primavera. Elena tomó su bolsa, se dirigió a la pesada puerta blindada, la abrió despacio y con esfuerzo, y escapó sin mirar atrás. Tuvo que pararse a vomitar junto a la presa y en el río, justo después de cruzar el puente, pero al final solo se sintió peor. Regresó sin prisa al cuartel general, atormentada por lo que había ocurrido la noche anterior. Había besado a Kane Ferron, y no había sido una decisión estratégica, sino que lo había besado de verdad. Y él había respondido de la misma manera. Por si fuera poco, había desperdiciado la oportunidad perfecta para pasar a la siguiente fase de su plan. Kane se lo había puesto en bandeja. La misión avanzaba mucho mejor de lo que Crowther o Ylva podrían haber imaginado, pero Elena se había saboteado a sí misma porque habría deseado que el beso hubiera sido real en lugar de una farsa. Se había dejado llevar por sus sentimientos después de que Kane la hubiera comparado con una rosa,
después de que le dijera que era hermosa y de que aquellos aspectos de su ser que nadie jamás había considerado atractivos se convirtieran en una fuente de deseo para él. Al parecer a Ferro no le había hecho falta más para seducirla. Solo con pensar en ello se estremecía y sintió que el nauseabundo vacío de la vergüenza la asfixiaba. Él. La voz de Soren la sacó de su ensimismamiento cuando cruzó el puesto de control y entró en el cuartel general. Estaba sentado con un grupo de guardias. Elena lo miró desorientada por el torbellino de pensamientos que la asolaba y demasiado resacosa para articular palabra. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado en el cabello? No entendió la pregunta hasta que se tocó la melena y se dio cuenta de que le caía suelta y enredada sobre los hombros. Zarzas, mintió sin pensar. Soren clavó sus ojos profundos en ella y lo observó desconcertado. Deberías tener más cuidado, sobre todo durante la fase de latencia. Salí al amanecer, explicó mientras intentaba continuar su camino. Quería recolectar un par de ingredientes, pero voy con prisa porque necesito preparar algo con ellos. Soren no le quitaba la mirada de encima. ¿Puedes creer que se me había olvidado cómo es tu cabello? Las trenzas que te haces ahora te quedan muy bien. Ya. Se obligó a sonreír aunque le ardían los ojos. Me siento mejor llevarlo trenzado. Apenas soy capaz de domarlo cuando lo tengo suelto. Se fue directa a su habitación para darse una ducha. Se frotó el cuerpo con violencia en un intento por borrar el recuerdo de las manos de Kane. El agua ya salía caliente, pero subió la temperatura hasta abrasarse y se quedó bajo el chorro hasta que la piel se le puso casi en carne viva. Lo que le mojaba las mejillas no eran lágrimas, sino las salpicaduras de la ducha, el agua que caía. Apenas se molestó en secarse antes de peinarse el cabello en 2 trenzas tan tirantes que sintió la tensión en el rostro. Luego se las enrolló a la altura de la nuca sin preocuparse de que las horquillas no le arañaran el cuero cabelludo al ponérselas. No se permitió mirarse al espejo hasta que no terminó de peinarse, hasta que no quedó ni un solo rizo suelto a la vista. Estaba reabasteciendo el inventario del hospital cuando una camillera apareció ante ella y dejó unas botellas de expansor de plasma en una caja. Crowther quiere que te reúnas con él en los ascensores. Ahora mismo, le dijo la chica sin mirarla siquiera. Elena se volvió bruscamente. Estaba segura de haberla visto antes, pero la camillera, de rasgos suaves y mirada expresiva, pasaba tan desapercibida que no era más que un destello en la memoria de Elena. No le sorprendía que Crowther tuviera ojos en todas partes, incluso en el hospital, pero aquel descubrimiento la puso nerviosa. ¿Quién eres?, le preguntó justo cuando la chica estaba a punto de marcharse. Nadie importante. ¿Cómo te llamas? Elena quería saber a quién tenía que buscar en la lista de turnos. La chica levantó la vista como si se sintiera halagada por su interés. Purnell. Purnell tenía la sensación de haber oído ese apellido antes. Está bien, puedes irte, dijo Elena, asintiendo distraídamente. La camillera se retiró con rapidez y Elena terminó lo que había estado haciendo antes de dirigirse a regañadientes a la torre. Crowther la estaba esperando allí. El ascensor descendió lentamente. En los túneles un chico estaba agazapado junto a una puerta. Elena entrecerró los ojos y reconoció que era Ivy, la otra vivemante de Crowther, con el cabello recogido bajo una gorra. Parecía uno de esos chicos que vivían en la calle. Ivy se incorporó y abrió la puerta que daba acceso a una sala donde había una persona atada a una silla. La cabeza le caía hacia adelante y respiraba con dificultad. ¿Quién es?, preguntó Elena, que habría dado lo que fuera en ese momento por salir corriendo de ahí. El olor a sangre seca y humedad le revolvía el estómago. Es uno de los aspirantes enviados a Hepgos, explicó Crowther. Lo interceptamos de camino y lo trajimos hasta aquí, pero está demostrando ser un hueso duro de roer.
Está desesperado por hincarle el diente a la vida eterna y vamos a tener que persuadirlo con métodos que, en su situación actual, no sería capaz de soportar. Elena esperaba curar quemaduras graves, pero lo que encontró fueron lesiones causadas por la vivemancia. El prisionero no presentaba marcas visibles de tortura, tampoco cortes o heridas externas. Sin embargo, Elena reconoció enseguida el daño que se le había infligido. Le habían pinzado el tracto corticoespinal para dejarlo paralizado sin comprometer los nervios sensitivos. De esa manera, sentiría todo lo que le hicieran. Ivy había utilizado su poder para separarle las distintas capas de la piel sin arrancarle la epidermis, provocando una hemorragia interna. En algunas zonas le había arrancado incluso partes del muslo. Sin curar a los heridos tras una batalla era una experiencia traumática. Utilizar la vivemancia como un instrumento de tortura iba a ser una auténtica pesadilla. Pero Crowther no parecía opinar lo mismo que ella. Ningún sufrimiento físico quedaba fuera de los límites de la guerra contra la nigromancia, siempre y cuando el alma de la víctima permaneciera intacta. Para la fe y la llama eterna no había nada de malo en torturar a los nigromantes y sus aspirantes. Al fin y al cabo, la carne era una sustancia imperfecta que antes o después acababa consumida por las llamas. Lo que aquellos individuos estaban dispuestos a hacerles a los civiles y a los miembros de la resistencia era algo mucho peor que las torturas de Crowther. El prisionero recuperó el conocimiento mientras le curaba los pies. «Te conozco», le dijo cuando levantó la cabeza. Su marcado acento norteño hacía que las consonantes salieran forzadas de sus labios. Elena lo miró. Tenía el cabello color trigo y una barba ya incipiente. «Eres la putilla extranjera de Holdfast». Ella desvió la mirada, decidida a ignorarlo y terminar su tarea sin pronunciar palabra. Ante aquel comentario sentía un poco menos de lástima por él. «Te voy a contar un secreto», farfulló cuando Elena estaba a punto de terminar de curarle las manos. «Van a perder la guerra. Los inmarcesibles son imparables. Han venido a sustituir a sus dioses y algún día yo seré uno de ellos. El mundo conocerá a la familia Lancaster». Elena alzó la mirada. Ya se acordaba de él. Había estudiado en la academia y se había marchado en cuanto obtuvo su título. Pertenecía a una de las familias gremiales, especializada en el níquel, si no recordaba mal. «Cuando forme parte de los inmarcesibles voy a torturar a esa zorra tan lentamente que me acabará suplicando que la mate. Le haré sentir todo el dolor que me inflija multiplicado por 10. Y cuando haya acabado, la devolveré a la vida», dijo, enseñando los dientes en una mueca desagradable. Elena tensó la mandíbula y se esforzó por seguir trabajando concentrada. Crowther le había pedido que mantuviera a sus pacientes conscientes. No quería que se despertaran y descubrieran que estaban sanos, sino que temieran el momento en que Elena terminara su trabajo y la tortura comenzara de nuevo. Una vez que finalizó, se puso en pie y se marchó sin decir una sola palabra. Ivy y Crowther entraron juntos en la celda. Apenas se cerró la puerta, los gritos del prisionero hicieron vibrar la madera y resonaron por todo el pasadizo. Elena se alejó, intentando escapar de sus alaridos, pero fue en vano. Avanzó sin prestar atención al camino, sin importarle perderse. Bajo la academia se escondía un auténtico laberinto con decenas y decenas de pasadizos que conducían a una misma estancia. Un recinto amplio e iluminado por apliques de vidrio verde cuyas paredes estaban decoradas con unos intrincados murales desgastados por el paso del tiempo. Recordaba una iglesia abandonada. Jamás había oído hablar de la existencia de aquel lugar oculto bajo la academia. Los gritos del prisionero que se dispersaban por los túneles parecían intensificarse y concentrarse en aquella estancia. Oírlos le erizaba la piel.
Elena avanzó por otro pasadizo para tratar de encontrar una salida, pero no importaba qué rumbo tomara. Todos los túneles parecían conducir a la misma sala. Era como si se burlaran de ella, recordándole que no podía escapar de sí misma ni de la persona en que se había convertido. Aquella era la versión de Elena que la guerra había moldeado. Al final, cansada de escapar, se volvió despacio y siguió el eco de los gritos del prisionero. Pasaría por encima de los torturados, vendería su propio cuerpo y le rompería el corazón a Kane Ferron, si eso era lo que hacía falta para ganar la guerra. Solo tuvo que curar a Lancaster 2 veces más para que se derrumbara por completo. Cuando le pidieron entrar por tercera vez, ni siquiera parecía que el hombre estuviera cuerdo. Mientras esperaba en aquellos túneles, cubriéndose los oídos para tratar de ahogar los sonidos que escapaban de la celda contigua, Elena había tenido tiempo de reevaluar lo ocurrido entre Ferron y ella la noche anterior. Con el recuerdo ya asentado en su mente, los errores que había cometido le parecían menos catastróficos. Kane sentía algo por ella. Al fin y al cabo le había pedido que se quedara con él. Sin embargo, la chispa de deseo o afecto que había despertado en su interior apenas comenzaba a brillar. Si intentaba avivarla demasiado rápido, la apagaría. Lo mejor que podía hacer era detenerse. Así él se quedaría pensando en lo que podría haber sucedido. Empezaba a sospechar que los sentimientos de Kane eran mucho más intensos de lo que mostraba. Por eso la clave estaba en alimentar esa llama que ardía en su interior hasta que se convirtiera en un incendio incontrolable. Kane era demasiado meticuloso para que cualquier otro plan funcionara. Se trataba de elegir entre todo o nada, así que solo le quedaban 2 opciones. O dejar que Kane siguiera siendo una amenaza para la resistencia, ahora con mucho más apoyo para cumplir sus deseos, o redirigir su ambición y su naturaleza obsesiva para que se centraran en ella. La gente siempre decía que no había nada más tentador que lo prohibido. Y en cuanto al tema de su propio deseo, de su propia disposición a estar con él, se mordisqueó con nerviosismo la uña del pulgar. Era lo mejor. Siempre le habían dicho que era una pésima mentirosa. Ivy salió de la celda. ¿Otra vez?, le preguntó Elena cuando posó la vista en ella. Ivy negó con la cabeza y cerró la puerta. Crowther sigue trabajando. La chica se sentó junto a Elena y comenzó a dibujar distraídamente con los dedos en la suciedad del suelo. Elena la observó en silencio mientras intentaba ignorar el olor a carne quemada que comenzaba a flotar en el aire. ¿Sabes que hay otras formas de sacarle información a la gente?, preguntó, incapaz de contenerse. No tienen por qué torturarlos. Ivy clavó en ella su mirada inteligente con un destello. A mí me gusta hacerles daño. Es la mejor parte del trabajo. Lo demás es muy aburrido. ¿Ah? Se hizo un largo silencio entre ellas. ¿Sabes si la vivemancia puede usarse para borrar la memoria?, preguntó Ivy. Para hacer que alguien olvide algo concreto y que nunca vuelva a pensar en ello, quiero decir. Elena la miró con curiosidad. ¿Hay algo que quieras olvidar? La otra chica negó con la cabeza, pero su mirada se perdió por el túnel y una extraña tensión se dibujó en su rostro. Mi hermana no recuerda algunas cosas. La enfermera Pace dice que es una fuga disociativa, pero que puede llegar el día en que recupere la memoria. ¿Y tú quieres que la recupere? No, confesó Ivy negando con un gesto antes de mirar a Elena y soltar una carcajada. Sé que estás pensando que soy una mala persona, pero mi hermana perdería la cabeza si recordara lo que ha olvidado. La puerta de la celda se abrió y una hedor a carne quemada emergió como una ola del interior. Ya hemos acabado, Marino. Crowther había drogado a Lancaster con una sustancia sintética, dejándolo en un intenso estado alucinatorio. Había estado a punto de partirse la lengua en 2, así que Elena tuvo que paralizarlo para unir ambos pedazos.
Además, su piel estaba abrasada de pies a cabeza. Aunque Crowther se había asegurado de que las quemaduras no fueran lo suficientemente profundas como para dejarlo sin sensibilidad. Lancaster no paraba de farfullar. Parecía que Elena e Ivy se habían convertido en una misma figura en su cabeza. A ratos se debatía violentamente contra sus ataduras, intentando morderle las manos o amenazándola con introducirle metal fundido en las venas hasta que los ojos le estallaran como un par de uvas. En otras ocasiones buscaba su contacto mientras respiraba con dificultad, susurrándole que era preciosa y que cuando se convirtiera en un inmarcesible le pondría un collar alrededor del cuello y le convertiría en su zorrita, igual que había hecho Holdfast. Luego, volvía a confundirla con Ivy y amenazaba con comérsela viva, con cortarla en pedazos para recomponerla mal y con violarla de todas las formas inimaginables. Cuando terminó de curarlo, a Elena le hubiera gustado arrancarse la piel allí donde la había tocado. «¿Por qué no lo matas?», le preguntó a Crowther cuando salió de la celda todavía con los pelos de punta. «¿Por qué lo dices?», respondió él divertido. «Ya tienes lo que querías. De ahora en adelante estarán desperdiciando nuestras raciones de comida y medicinas con él». Crowther negó con la cabeza. «Se quedará aquí hasta que encontremos al guardia que busca. El interés de Morg por localizar a este tal Wagner en Hepcos nos da a entender que será una pieza clave para nosotros. Lancaster es un aspirante especialmente fiel. Su testimonio podría resultarnos útil si tenemos que ponernos en contacto con Hepcos en algún momento. No te preocupes por él. Jamás he perdido a un prisionero». «¿Entonces puedo irme ya?», preguntó con un hilo de voz. Tenía la ropa empapada con la sangre de Lancaster. «Sí, te acompañaré hasta el ascensor. ¿Has conseguido curar a Ferron?». Ella asintió distraídamente sin mirarlo. Ya no le quedaban fuerzas para preocuparse por si Crowther se mostraba complacido o decepcionado. «Sí, el procedimiento ha sido un éxito». Se hizo una pausa mientras subían la escalera y cuando alcanzaron la salida el hombre le bloqueó el paso observándola con atención. «Según he oído, has pasado la noche fuera y has vuelto con un aspecto algo desaliñado». Le dio un vuelco el corazón. «Tardé más tiempo del esperado en curarlo y para cuando acabé, el toque de queda ya había pasado y los puestos de control estaban cerrados. Tuve que pasar la noche en el reducto». Crowther esperó por si le contaba algo más, pero ella guardó silencio y entrecerró los ojos. «Pues sigue adelante con el plan».